Hay un lugar al que ninguno de nosotros puede entrar, y sin embargo, es el lugar donde muchas veces pasamos más tiempo, el futuro. Pensamos en lo que podría suceder, en las decisiones que tendremos que tomar, en la salud, en la familia, en el trabajo, en nuestros seres queridos. Y casi sin darnos cuenta, comenzamos a sufrir por cosas que todavía no han ocurrido. El miedo al futuro acompaña al ser humano desde siempre. Nos hace preguntarnos si todo saldrá bien, si tendremos fuerzas para afrontar lo que viene, o si Dios realmente estará con nosotros cuando lleguen los días difíciles. Pero existe una buena noticia. La Sagrada Escritura nunca nos promete que conoceremos el mañana. Nos promete algo mucho más grande, que Dios ya está allí. Antes de continuar, conviene hacer una aclaración. El miedo puede tener muchas causas y en algunas circunstancias puede ser tan intenso que requiera ayuda profesional. Buscar ese acompañamiento cuando es necesario no es una falta de fe. La Iglesia reconoce el valor de la medicina y de las ciencias humanas al servicio de la persona. Sin embargo, hoy queremos contemplar otra dimensión de esta pregunta. ¿Qué puede hacer el cristiano cuando el corazón se inquieta por el mañana? No buscaremos la respuesta en el optimismo, ni en el pensamiento positivo, ni en la falsa seguridad de creer que todo saldrá exactamente como queremos. Escucharemos primero la voz de Dios en la Sagrada Escritura y después la sabiduría de la Iglesia Católica que durante siglos ha enseñado a innumerables hombres y mujeres a vivir confiando en la providencia del Padre. Porque quizá la pregunta no sea solamente ¿qué hacer cuando tengo miedo del futuro?, sino esta otra: ¿en manos de quién quiero poner mi futuro? Escuchemos la palabra de Dios. Cuando el ser humano mira hacia el futuro, suele hacerlo con incertidumbre. No sabe qué ocurrirá mañana, no sabe qué decisiones tendrá que tomar, no sabe qué alegrías o qué pruebas le esperan. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad que cambia completamente nuestra manera de mirar el porvenir. Aunque nosotros no conocemos el mañana, Dios sí lo conoce. El profeta Isaías pone en labios del Señor estas palabras: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. ¿Qué consuelo encierra esta afirmación? El futuro puede ser desconocido para nosotros, pero nunca es desconocido para Dios. Nada de lo que viviremos escapará de su mirada. Por eso el salmista puede decir con absoluta confianza: mi suerte está en tus manos. No dice que su suerte dependa del azar, ni de las circunstancias, ni de sus propios cálculos. Dice que está en las manos de Dios. Y esas manos nunca dejan de sostener a quienes confían en Él. El libro de Eclesiastés nos invita a reconocer con humildad nuestros límites. Afirma: el hombre ignora lo que ha de suceder. ¿Quién podrá decirle cómo será el futuro? La Escritura no nos reprocha por no conocer el mañana. Nos recuerda que nunca fuimos creados para cargar con ese peso. Solo Dios ve la historia al mismo tiempo.
Nosotros estamos llamados a vivir con fidelidad el día que Él nos concede. Por eso el profeta Jeremías transmite una de las promesas más bellas de toda la Biblia. El Señor dice a su pueblo: Yo conozco los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de paz y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que vivía en el exilio. Todo parecía perdido. Sin embargo, Dios seguía conduciendo la historia. Qué importante es recordar esto cuando sentimos que nuestro futuro se ha oscurecido. Muchas veces nosotros solo vemos el momento presente. Dios contempla el camino completo. También el libro de las Lamentaciones, escrito en medio del dolor de Jerusalén, proclama una esperanza inesperada. Las misericordias del Señor no se han acabado, ni se ha agotado su compasión. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana, no solamente una vez. Cada día Dios vuelve a ofrecer su misericordia. Cada día vuelve a sostener a sus hijos. Cuando llegamos al Evangelio, encontramos a Jesús caminando hacia Jerusalén. Sabe que le esperan la pasión y la cruz. Sin embargo, avanza con absoluta confianza en el Padre y enseña a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Qué diferente es la lógica de Cristo. Nosotros miramos el futuro preguntándonos qué perderemos. Jesús nos invita a mirar el futuro recordando lo que el Padre quiere darnos. En otra ocasión, cuando Pedro intenta caminar sobre las aguas, todo parece posible mientras mantiene la mirada fija en Jesús. Pero el Evangelio dice: sintiendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar a Cristo para mirar la tormenta. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? El miedo al futuro crece cuando nuestros ojos permanecen fijos únicamente en las dificultades. La fe vuelve a levantarnos cuando miramos nuevamente al Señor. El apóstol Santiago también nos invita a vivir con humildad. Escribe: Ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pero ustedes no saben qué será de su vida mañana. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No se trata de renunciar a hacer planes, se trata de recordar que nuestros proyectos siempre descansan en las manos de Dios. San Pablo expresa esta confianza con una de las afirmaciones más consoladoras del Nuevo Testamento. Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. No dice que todas las cosas sean buenas. El sufrimiento sigue siendo sufrimiento. La enfermedad sigue siendo enfermedad. La pérdida sigue siendo pérdida. Pero Dios puede obrar incluso a través de aquello que nunca habríamos elegido vivir. Nada escapa a su providencia. Finalmente, el autor de la carta a los Hebreos nos invita a mirar a Cristo como el fundamento de nuestra esperanza. Escribe: mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Nuestra esperanza no descansa en que el futuro será fácil, descansa en que Dios es fiel.
y esa fidelidad nunca cambia. Al recorrer toda la Escritura descubrimos que Dios nunca nos revela todo lo que ocurrirá mañana, pero sí nos revela algo infinitamente más importante, que Él caminará con nosotros cuando ese mañana llegue. Por eso el cristiano no enfrenta el futuro apoyado únicamente en sus fuerzas. Lo enfrenta sostenido por la providencia de un Padre que conoce el final desde el principio, que guía la historia con sabiduría y que nunca abandona a quienes ponen su confianza en Él. Porque el futuro puede ser incierto para nosotros, pero nunca lo será para Dios. Después de escuchar la palabra de Dios, la Iglesia nos invita a contemplar una verdad que ha sostenido a los cristianos durante 2000 años. Nada escapa a la providencia de Dios. No significa que Dios quiera el mal o el sufrimiento. Significa que nada puede impedirle conducir la historia hacia el bien de quienes confían en Él. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos providencia a las disposiciones por las que Dios conduce su creación hacia esta perfección. Y añade unas líneas después: a través de todas las vicisitudes de la historia, Dios conduce su creación hacia la perfección. ¿Qué esperanza encierra esta enseñanza? Nuestra vida puede parecer en ocasiones una sucesión de acontecimientos sin sentido, pero para Dios no existen los acontecimientos sin sentido. Él sigue escribiendo la historia incluso cuando nosotros solo alcanzamos a leer una página. Esta confianza marcó profundamente la vida de San Bernardo de Claraval. Meditando sobre las incertidumbres de la existencia, escribió: en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Si ella te sostiene, no caerás. Si ella te protege, nada tendrás que temer. San Bernardo no invita a poner la confianza en las propias fuerzas. Nos recuerda que Dios también nos sostiene a través de la intercesión maternal de la Virgen, que nunca dejó de confiar incluso al pie de la cruz. Otro gran maestro espiritual, San Buenaventura, enseñaba que el alma encuentra descanso cuando deja de luchar contra la voluntad de Dios. Escribía: quien pone toda su esperanza en Dios permanece sereno en medio de las dificultades, porque sabe que nada sucede fuera de su providencia. No dice que el cristiano deje de sufrir, dice que deja de vivir desesperado, porque sabe que existe una sabiduría infinitamente mayor guiando su camino. También Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, experimentó momentos de oscuridad e incertidumbre. Sin embargo, escribió en su diario: Jesús, en ti confío. Son solo 4 palabras, pero contienen toda una espiritualidad. La confianza no nace cuando entendemos todo, nace cuando decidimos abandonar nuestra vida en las manos de Cristo. En el siglo XX, San Juan XXIII tenía una costumbre muy conocida. Al terminar cada jornada de trabajo, después de haber llevado el peso de toda la iglesia, rezaba diciendo: Señor, esta es tu iglesia, yo me voy a dormir. Puede parecer una expresión sencilla, pero encierra una profunda verdad espiritual. Hay cargas que debemos asumir con responsabilidad y hay cargas que debemos devolver a Dios porque nunca fueron nuestras. Algo semejante enseñaba San José María Escrivá,
cuando escribía: abandónate, déjate, descansa en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura y de infinito amor. El miedo al futuro muchas veces nace de olvidar precisamente eso, que no caminamos como huérfanos, caminamos como hijos. Y un hijo sabe que su padre no deja de cuidar de él. El Concilio Vaticano II también quiso recordar esta esperanza al afirmar: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. La Iglesia no vive al margen de las preocupaciones del mundo, las conoce, las comparte, y precisamente por eso anuncia que Cristo ha entrado en nuestra historia para caminar con nosotros. Finalmente, el Papa Benedicto XVI escribió: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Esa persona es Jesucristo. Y cuando la fe deja de ser solo un conjunto de ideas para convertirse en un encuentro con Él, también cambia nuestra manera de mirar el futuro. Porque ya no caminamos hacia un mañana desconocido, caminamos siguiendo a alguien que nos precede. Después de escuchar a la Iglesia, comprendemos que todos estos santos, separados por siglos y por culturas muy distintas, coinciden en una misma certeza. El cristiano no afronta el futuro porque conozca lo que va a suceder, lo afronta porque conoce a aquel que sostiene el universo. La providencia de Dios no elimina todos nuestros interrogantes, pero nos da una razón para seguir caminando, incluso cuando todavía no vemos el final del camino. Y esa es quizá la mayor diferencia entre el miedo y la esperanza. El miedo mira el futuro preguntándose: ¿qué será de mí? La esperanza mira el mismo futuro y responde: sea lo que sea, Dios ya estará allí. Quizá el futuro siga siendo un misterio, pero después de escuchar la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, ya no tiene por qué ser un motivo de desesperación. Porque el mañana no está en manos del azar, está en las manos de Dios. Y no existe un lugar más seguro que esas manos. Tal vez hoy no puedas responder todas las preguntas sobre tu futuro, pero sí puedes responder una mucho más importante: ¿voy a seguir viviendo con miedo o voy a empezar a confiar en Dios? La fe no consiste en saber lo que ocurrirá mañana, consiste en saber quién caminará contigo cuando ese mañana llegue. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy ponemos en tus manos nuestro futuro. Tú conoces nuestros sueños, nuestras incertidumbres y los temores que muchas veces guardamos en silencio. Danos un corazón que sepa confiar cuando no comprende, esperar cuando todo parezca incierto y permanecer fiel cuando el camino se haga difícil. Enséñanos a vivir un día a la vez, sabiendo que tu providencia nunca deja de sostener a quienes se abandonan en tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si el futuro muchas veces nos llena de temor, hay otra pregunta que tarde o temprano todos terminamos haciéndonos: ¿por qué existe el sufrimiento? En el próximo episodio buscaremos la respuesta a la luz de la Sagrada Escritura y de la Iglesia Católica, porque comprender el sentido del sufrimiento puede cambiar por completo la manera en que vivimos nuestras propias cruces y la esperanza con la que las llevamos.